videos anteriores explicamos un sencillo modelo de programación lineal de forma gráfica. Era un modelo de solo dos restricciones y una función objetivo que se buscaba maximizar. En esta ocasión vamos a ver el método simplex y veremos cómo darle solución a través del método simplex a este modelo. En primer lugar, el método simplex es un algoritmo que se desarrolló en 1947 y consiste en examinar los vértices del poliedro que se forma en la región factible con las restricciones del modelo. La razón por la cual examina solo los vértices es porque estamos seguros, al ser un modelo de programación lineal, que la solución óptima se encuentra en uno de ellos o en una de las aristas. Claro, esto sí son variables continuas. Por eso, una de las principales propiedades de un modelo de programación lineal, como ya explicábamos antes en otros videos, es la convexidad. Este método, desde su desarrollo hasta hoy, ha demostrado ser muy eficiente y el mejor algoritmo para solucionar este tipo de modelos. Retomando el problema mencionado anteriormente, el método simplex lo que hace es partir de una solución inicial, en este caso es 0, 0, cuando x1 es igual a 0 y cuando x2 es igual a 0, y va a recorrer las fronteras o las aristas de la región factible. Evaluará entonces el primer vértice, luego evaluará el segundo vértice y como la función objetivo está maximizando, se va a detener cuando encuentre que el próximo vértice a evaluar tendrá un menor valor en la función objetivo z. Entonces habrá encontrado la solución óptima que se encuentra en el vértice previo. En la actualidad no tenemos que preocuparnos por resolver manualmente este algoritmo, puesto que los solvers que hay en el mercado lo incorporan y para eso están las máquinas, que cada vez sus capacidades de procesamiento son mayores y nos permiten solucionar problemas cada vez más complejos. Sin embargo, hoy en este video vamos a repasar cómo se soluciona un problema de programación lineal con el método simplex de forma manual. Y eso lo haremos con una serie de iteraciones. Cada iteración tiene unos pasos por resolver. Lo primero que hacemos es pasar el modelo que hemos planteado de forma algebraica a una forma tabular. Expresamos la función objetivo como z menos x1 menos 3x2 y las dos restricciones cambiando las desigualdades por igualdades, y para esto, como ya vimos en el modelo de transformaciones, debemos crear unas variables de holgura. En el caso de la primera restricción, la variable de holgura es S1 y en el caso de la segunda restricción, la variable de holgura es S2. Esto lo hacemos, repito, para poder poner una igualdad en vez de las desigualdades con las que estaba planteado el problema inicialmente. De forma tabular, pues nos queda esta tabla que vemos en pantalla. En la tabla básicamente consignamos o ponemos los coeficientes de las variables. En x1, x2, s1 y s2, estas dos últimas, como ya decíamos, son las variables de holgura. Esta tabla es la tabla inicial que vamos a empezar a iterar y hacer una serie de pasos para darle solución al problema. Entonces, lo primero que hacemos es la prueba de optimalidad para saber si nos encontramos en una solución óptima. Y esto lo haremos cada vez que hagamos una iteración. La solución es óptima si y solo si todos los coeficientes del renglón 0, es decir, el renglón donde están los coeficientes de la función objetivo, son no negativos, es decir, son mayores a 0. Si esto es así, entonces ya habremos encontrado la solución óptima y podemos detenernos en el proceso. De lo contrario, seguiremos. Como esta es la primera tabla, lo más esperado es que esta solución inicial que se presenta acá no sea la solución óptima. Así que procederemos con el primer paso, que consiste en determinar la variable básica entrante utilizando el coeficiente negativo que tiene el mayor valor absoluto. Y esto en el renglón 0, en la ecuación 0, que es el renglón de la función objetivo. En este caso, tenemos dos valores negativos de la función objetivo, siendo el más negativo
el coeficiente de x2. Eso quiere decir que será la variable x2 que pasará a convertirse en una variable básica. Las variables básicas son las que están en la primera columna de la tabla y que inicialmente tienen las variables de holgura. Bien, ya sabemos que x2 pasará a convertirse en una variable básica. Ahora seleccionaremos en un recuadro los coeficientes que están en la columna de dicha variable. Y lo que haremos a continuación es dividir el lado derecho sobre el coeficiente que está en la columna de la variable básica entrante, que es x2. De esta manera, tenemos que 1 sobre 1 es igual a 1 y 2 sobre 1 igual a 2. Y en esta prueba lo que queremos es determinar la variable básica que sale a través de la prueba del cociente mínimo. Recuerden que las opciones de variables básicas que pueden salir es S1 y S2. Y la prueba del cociente mínimo consiste en seleccionar el menor valor de esta división. Es decir, que la variable básica saliente sería S1. Ya teniendo la variable básica saliente y la nueva variable básica que va a entrar, que es x2, y el número que se encuentra en los dos recuadros se llama número pivote. Este número pivote nos va a servir para hacer las siguientes operaciones elementales en la próxima iteración. Entonces vamos a construir la nueva tabla de la primera iteración. Y los primeros valores que vamos a poner van a ser los de la nueva fila que corresponden a la variable entrante, que es x2. Como vemos, x2 ya se encuentra entre las variables básicas. Y los nuevos coeficientes en esta nueva tabla de la primera iteración serán la división del renglón pivote entre el número pivote. Es decir, dividimos menos 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1, 0 sobre 1 y 1 sobre 1. Tendremos el nuevo renglón de la primera iteración, que corresponde a la variable básica x2. Los otros valores de los otros coeficientes los vamos a construir dependiendo si tienen un coeficiente negativo o positivo en la columna pivote de la primera tabla. En este caso, en la columna pivote, para el primer renglón o ecuación 0, tenemos el valor de menos 3, es un valor negativo, con lo cual vamos a sumar a este renglón el producto del valor absoluto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote. El nuevo renglón pivote es el que se encuentra en la primera iteración. Entonces, el primer valor de esta nueva fila que vamos a construir sería el valor absoluto de menos 3 por menos 1 más menos 1. Y así lo hacemos con cada uno de los valores y tenemos los valores de los coeficientes del primer renglón de la primera iteración. Ahora continuamos con el último renglón de esta primera iteración. El coeficiente que tenemos en la columna pivote es un valor positivo. Como es positivo, lo que vamos a hacer es que se le resta el producto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote. Es decir, en el primer caso, por ejemplo, será 1 menos 1 por menos 1. Y así para los otros valores de este renglón. Continuamos entonces con la segunda iteración. Pero antes vamos a verificar que esta no sea aún la solución óptima. Para esto repetimos la prueba de optimalidad que hablábamos al comienzo y nos aseguramos de que todos los coeficientes del renglón 0 son no negativos. Como aún siguen existiendo coeficientes negativos, en este caso menos 4 en este renglón, entonces debemos continuar puesto que no hemos encontrado la solución óptima. Solo tenemos un valor negativo, entonces será la única opción de columna pivote. Es decir, la nueva variable básica que va a entrar sería x1. Ahora debemos hacer la prueba del cociente mínimo, pero la prueba del cociente mínimo solo se puede hacer con coeficientes estrictamente positivos de la columna pivote. En este caso, el único coeficiente positivo en esta columna es el del último renglón. De manera que también esta será la única posibilidad que tenemos de renglón pivote. Y el número pivote será el 2. Pasamos a la construcción
de la tabla de la segunda iteración. Y como hicimos en la primera iteración, vamos a dividir el renglón pivote entre el número pivote. Y tenemos 2 sobre 2, 1, 0 sobre 2, 0, menos 1 sobre 2, menos 1 medio, 1 sobre 2 da 1 medio, 1 sobre 2 da 1 medio. Ahora continuamos con los demás valores de la tabla, que como ya explicábamos antes, en los renglones que tienen un coeficiente negativo en la columna pivote, se suma a este renglón el producto del valor absoluto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote. Y en los casos en los que tenemos coeficiente positivo en esta columna pivote, se les resta el producto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote. Y habremos construido la segunda iteración. En este punto volvemos a evaluar si hemos llegado a la solución óptima. Y como la prueba de optimalidad nos exige que no pueden existir en el renglón de la z, es decir, en el primer renglón, valores negativos, entonces hemos llegado a la solución óptima. x2 es 3 medios y x1 es 1 medio. Vamos a volver a la representación gráfica con x1 igual a 1 medio, x2 igual a 3 medios, y ese es exactamente el vértice en la región factible que habíamos dibujado, en la que la función z llega a su punto máximo, siendo z igual a 5. Recuerden que esto fue por un problema de maximización. Gracias por ver este video. Si te pareció útil, te invito a que lo compartas, a que te suscribas y nos vemos en una próxima ocasión.